Lucas 1, 5 al 25. Dice de la siguiente manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces miremos el mensaje de Gabriel a Zacarías, porque también está el mensaje de Gabriel a María, el mensaje de Gabriel a Simeón, pero no hay tiempo para tanta cosa. Los últimos versículos del Antiguo Testamento profetizaron que Elías vendría. Dice allá en Malaquías 4:5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. La gente esperó por 400 largos años la venida del Señor Jesucristo. Se pensaba en aquel entonces que ya el Señor no iba a venir. Y esto trajo como consecuencia una gran proliferación de herejías, de apostasías, de escritos espurios o falsos, porque los judíos habían estado acostumbrados a oír palabra de Dios, que de repente se levantara un profeta cuando ellos estaban incurriendo en alguna falta y les dijera: así dice el Señor. Ahí venía un Abías, ahí venía un Joel, ahí venía un Habacuc, un Sofonías, un Zacarías, un Ageo, un Malaquías, un Daniel, un Zacarías. En fin, siempre había una palabra para el pueblo. Pero resulta que el Señor se hastió del pecado de su pueblo. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos?
que el Señor se hastía más del pecado nuestro como iglesia, como pueblo, como hijos suyos, que del pecado del mundo. A veces nosotros nos asombramos de cómo la gente de afuera es tan malvada, tan perversa, tan inicua, pero es perfectamente normal y esperado de que ellos actúen de tal manera. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas, porque ellos están en la ignorancia, en el error, porque ellos están en las manos del mismo Satanás. Pero no así aquellos que han conocido la verdad de Dios y se entregan al pecado. Eso sí afecta terriblemente al Señor. Y el pueblo de Israel se había vuelto muy religioso, muy rutinario, demasiado ritualista, ceremonialista. Iban al templo por ir al templo, a calentar simplemente la banca. Iban a la iglesia por ir simplemente a la iglesia. Ofrecían después lo que primero viniera: un cordero tuerto, cojo, mocho, flaco, lleno de garrapatas, malherido. No les importaba. Como la otra vez un pastor me estaba diciendo de que en la ofrenda solían encontrar billetes sin un número, billetes falsos, billetes viejos ahí, como que la limosna para el ídolo, para lo peor. Y el Señor se hartó de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta iniquidad de su pueblo, y ya no hubo más palabra de Dios. Ese periodo entre el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, en ese periodo de tiempo hay 400 largos años, 4 siglos en los que el Señor no habló. Se rehusó a hablar con la gente, con su pueblo particularmente. Entonces ellos estaban desesperados y no sabían qué hacer. Entonces comenzaron a inventar cosas, a hacer cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Habían perdido la esperanza, habían perdido la razón de ser, como mucha gente también en el presente, porque el Señor Jesucristo prometió venir. ¿Pero cuándo? Han transcurrido más de 2000 años y el Señor no viene. Estamos en el 2024, al portas del 2025, y no ha venido el Señor. Cuando yo me convertí hace 46 años ya, había un espíritu, un fervor para esa época, en el que nosotros, los jóvenes de esa época, creíamos que Cristo ya venía. Íbamos a campamentos, íbamos a convenciones y todo el mundo orando, rogando, suplicando y todo, porque pensaban que el Señor Jesucristo en cualquier momento iba a venir. Pero no ha venido. Y muchos, como los judíos en esta época también, han perdido la esperanza. Y muchos dicen: no tiene sentido esperar más. ¿Qué esperamos? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vivamos la vida intensamente, gastemos nuestra juventud, nuestra vida y nuestro dinero en lo que produzca placer, porque Cristo se olvidó de nosotros. Sin embargo, Zacarías y otros en aquella época mantuvieron su fe en la promesa. Ellos, como nosotros, así estaba escuchando la oración hace un momento, la intercesión. Ellos, como nosotros, estaban esperando la venida del Mesías en su primera venida, ¿no? Nosotros en la segunda venida tenemos la fe, la esperanza, la convicción, la certeza de que Cristo viene pronto. No sé cuándo, hermanos. No podemos aventurarnos a dar una fecha, no podemos aventurarnos a dar un día. Como muchos dicen: Cristo viene un domingo, para que la gente no falle un domingo a la escuela dominical. Pero eso es una mala jugada, una mala treta. El día ni la hora nadie lo sabrá. Pero hay fe en nosotros, hay certeza, hay convicción, hermanos. Y yo no puedo pensar en otra cosa distinta. Tengo en este camino, como les digo, 46 años, que no es fácil sostenerse uno durante tantos años en medio de tantas avalanchas inmorales, en medio de tantas tentaciones.
ahí, a la topa tolondra de Larín Lalán, sin saber qué. No, hermanos, cada día mi fe y mi esperanza se fortalecen en Cristo Jesús, y tengo la plena certeza, y se lo digo por lo que he leído en la palabra, por lo que he meditado delante del Señor. Cristo viene pronto, hermanos, viene pronto. Pero les repito, ¿cuándo? No, nadie lo sabe. Entonces, hermanos, ellos anduvieron en Dios y esperaron, y luego el ángel Gabriel anunció que Juan vendría en el poder del espíritu de Elías. Quiero mostrarles 3 verdades en las palabras de Gabriel a Zacarías. Hay unas verdades maravillosas también en las palabras de Gabriel a Simeón, en las palabras de Gabriel a María, pero como quiera que no podemos hacer eso, me voy a centrar solamente en las palabras que Gabriel, el ángel, le dio a Zacarías. Primero, ser llenos del Espíritu en vez de vino. Ser llenos del Espíritu en vez de vino. Note lo que Gabriel le dijo a Juan el Bautista, versículo 15, 1:15. A Juan el Bautista le dice, a Zacarías, perdón, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este versículo hace un contraste entre ser lleno de vino y lleno del Espíritu Santo. Hermanos, muchas personas en el tiempo actual tienen problemas gravísimos con el alcohol. En el Antiguo Testamento se hacía un voto nazareo, que era de no beber vino, ni sidra, ni todos sus derivados, mientras se cumplía el tiempo del voto que el hombre o la mujer hacía. Siempre se habla del hombre, pero las mujeres también hacían voto. El voto podía durar 6 meses, podía durar 1 año, 2 años, pero luego sí podía tomar vino y sidra como cualquier otro mortal. Pero en el caso particular de Juan el Bautista, dice la palabra que no podía tomar vino. Esta era una manera de demostrar la santidad, la consagración sagrada que hizo Juan el Bautista fue mayor que el voto de los nazareos. Como les digo, su voto era limitado, pero el de Juan el Bautista era de por vida, era perenne. Ellos se abstenían de beber vino por un poco de tiempo, pero Juan no bebió durante toda su vida. Ahora, este es un problema, hermanos, que está azotando no solamente a las personas no cristianas, pero lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo por la experiencia que tengo en tantos lugares diferentes donde he ido, en iglesias que he pastoreado, que este es un problema que ha permeado a la misma iglesia del Señor: el alcoholismo y tantos otros vicios, pero hablemos particularmente de eso. Los pocos años que yo viví en mi casa fueron fatídicos, terribles. Mi padre siempre fue un alcohólico, toda su vida fue un alcohólico. Mis hermanos varones, 4 varones, son entregados al alcohol hasta el día de hoy. Mis hermanas toman más que mis hermanos, y entre ellos compiten, y eso es en Bogotá. Entonces allá es pura cerveza, la pola, pura cerveza. Y mis sobrinas, tengo unas sobrinas muy simpáticas, muy bonitas, y se ponen de tú a tú con cualquier borracho y les ganan. Juegan tejo y beben, juegan billar y beben, o sea, son parranderas y beben. Ese fue el hogar en el que yo viví como hasta los 11 años, hasta que mi padre en una de esas borracheras me echó a la calle y fui niño de la calle. Después, por mucho tiempo, yo en ocasión pasada, a los que estuvieron aquí les estuve hablando de eso. Una vida muy triste que a mí me marcó, me hirió, me hizo demasiado daño,
pero por la misericordia y por la gracia de Dios, esas heridas fueron sanadas, me levanté y todo. Es que una persona ebria, hermanos, una persona esclava del alcohol, cae en un estado de estupidez, en un estado de idiotez, que no coordina sus palabras. Ustedes los ven a veces cuando ellos están llenos de alcohol, que se ponen torpes, no pueden ni caminar, no pueden gesticular palabras, no coordinan, no son dueños de sí mismos, se tambalean de aquí para allá y de allá para acá, se vomitan por doquier, hacen sus necesidades por doquier, en su propia ropa, y no son conscientes. Y cuando el alcohol está haciendo de las suyas, afloran las más bajas pasiones en los hombres. Por aquí en la costa se dice el término de que algunos hombres, cuando están sobrios, son hombres, pero cuando están esclavos del alcohol, se les moja la canoa, según dicen. Son personas que no son dueñas de sí mismas. Entonces, hermanos, yo no entiendo cómo a veces una mujer puede aceptar las pretensiones de un hombre esclavo del alcohol. Ese hombre esclavo del alcohol le puede prometer a una mujer el cielo y la tierra, le puede prometer una vida promisoria, una vida maravillosa, puede prometerle fidelidad, puede prometerle no tocarla jamás con un dedo, no insultarla, no. Se dice todo cuando se está ebrio, se dice de todo, pero cuando esté en sano juicio, yo dije eso, yo no me acuerdo, la verdad que yo nunca prometí, claro. Y qué tristeza que muchos acuden al altar con la cabeza llena de alcohol. El ejemplo que se le da a los hijos es terrible. El ejemplo de mi padre fue violento. Bueno, toda la familia, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, todos son esclavos del alcohol. No pueden celebrar si nace una persona, alcohol. Si se muere, alcohol. Cumpleaños, alcohol. Navidad, no puede faltar el alcohol, el whisky, el brandy, la vodka, la ginebra, la cerveza, no puede faltar. Y estamos esclavizados de esto, hermanos. Los que están bajo la influencia del alcohol se comportan neciamente. Miren lo que dice Proverbios 23, 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un masterero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué descripción tan contundente que nos da el proverbista acerca del alcohol. Por ejemplo, hermanos, ahorita en un par de días se avecina la Navidad. ¿Quién dijo que tiene que celebrarse con alcohol? ¿Quién dijo que tiene que celebrarse con whisky? ¿Quién dijo que tiene que celebrarse con cualquier tipo de alcohol, o en el peor de los casos con droga? En estos días fui a la casa de una hermana que tiene un apartamento muy lindo en estrato 6 alto, y así a la entrada hay como 10 botellas de whisky para celebrar la Navidad. ¿Qué es realmente celebrar la Navidad, hermanos? Son las luces, es la cena de medianoche, es el estrene,
la algarabía, la pólvora, no. La auténtica y verdadera Navidad es permitir que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones, que nazca en nuestros hogares, que nazca en el corazón de nuestros hijos, que nazca en el corazón de nuestra familia, que nazca en el corazón de aquellos que nos rodean. Así no hayan buñuelos ni natilla, así no haya pavo relleno, así no haya comida especial, hermanos. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz, en libertad en Cristo Jesús. Llenarse del Espíritu Santo es la opción bíblica para nosotros los cristianos, como aquellos que tienen la opción de llenarse de vino. Los impíos, los paganos, los que no tienen temor de Dios, se quieren llenar de vino porque desesperadamente están buscando saciar la sed de su corazón. Desesperadamente están queriendo saciar algo allá que los tiene insatisfechos. Pero hermano, yo se lo digo por experiencia, y quizás usted me puede decir amén, porque también ha sido su experiencia. Se puede uno tomar todos los barriles de vino, de aguardiente, del licor que sea. Se puede quemar toda la marihuana que sea, o puede aspirar toda la cocaína que sea capaz de consumir. Puede acostarse con todos los hombres y las mujeres que se pueda acostar, pero no hay nada, absolutamente nada, que pueda apagar esa sed que hay en lo profundo de nuestro ser. Ese vacío dentro de nosotros, nada ni nadie lo podrá llenar, ni todo el dinero del mundo, ni los logros, ni los éxitos, ni las aclamaciones de la gente, nada. Lo único que puede satisfacer el corazón nuestro, lo único que puede satisfacer plenamente nuestras más caras ilusiones, es el tener al Señor Jesucristo aquí en nuestros corazones. Él es el único que nos alienta, Él es el único que nos fortalece, Él es el único que nos exhorta para que vivamos una vida victoriosa en todas las circunstancias de la vida. Pablo decía allá en Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, lleva al pecado. El alcohol trae injusticia, fornicación, adulterio, promiscuidad en todos los niveles habidos y por haber, hermanos. En que el hombre ya no sabe si es hombre, y la mujer ya no sabe si es mujer, si tiene novio o tiene novia, si tiene marido o si tiene mujer. Las más bajas pasiones salen a flote, hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar del alcohol. No permitamos el alcohol en nuestras casas, hermanos. Que mis hermanos todos vieron a mi padre toda la vida esclavo del alcohol. Mis sobrinos bien simpáticos, tengo un poco de sobrinos bien simpáticos, unas sobrinas bien hermosas como reinas, todas esclavas del alcohol, esclavos del alcohol, porque ese fue el ejemplo. No hagamos de nuestros hijos unos alcohólicos, hermanos. No hagamos de nuestras hijas unas alcohólicas. Démosles buen ejemplo. Debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo. De esta manera, el Espíritu, no el vino, afectará nuestra forma de vida. Qué tristeza, hermanos, llegar a un hogar que huele a alcohol, que el hombre habla incoherencias, que la mujer habla incoherencias. Qué terrible. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que si tú estás lleno del Espíritu Santo, no hablarás incoherencias, no dirás estupideces, no hablarás cosas necias, no te comportarás neciamente. Al contrario, te comportarás lúcidamente, sabiamente, inteligentemente, asertivamente. Serás un hombre de bien, una mujer de bien, porque no estás bajo la influencia del maldito licor, sino del Espíritu de Dios que posa sobre tu vida y traerá a tu corazón todos aquellos frutos de los que nos habla el libro de los Gálatas: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, porque contra estas cosas no hay ley. Pero como dice Pablo allí, los que hemos muerto, hemos sido crucificados en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Juan estaba bajo la influencia del Espíritu desde el vientre de su madre. Este fue un caso muy especial. A mí me emociona ver este ejemplo que vimos de las niñas que estaban aquí alabando al Señor, particularmente de la última, citando la palabra. Hermanos, yo conozco así de personas viejas en el Evangelio, no se sabe ni un versículo. Entonces uno le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Éxodo, Ezequiel. Bueno, si es que se saben los libros de la Biblia. Totalmente. Pero hermanos, los niños desde muy tierna edad, aún desde el vientre de sus madres, pueden ser llenos del Espíritu Santo. No esperemos. Tengo un amigo que se fue para Estados Unidos, Dios tenga misericordia de él, un ingeniero, y él tiene un joven y una jovencita. Y la jovencita ya estaba vistiendo como una del mundo, vistiendo, mostrando todo su cuerpo. Y le decía, oye, mira, cuida a tu hija. Y él dice, no, yo no me meto en su vida, pero llévala a la iglesia. No la voy a obligar. ¿Por qué? Porque ella es un ser libre. Cuando tenga la edad suficiente, yo le diré, escoge la religión que tú quieras. Le dije, pero tú eres cristiano, supuestamente tu esposa es cristiana. Y entonces dice, sí, pero yo no puedo afectar la libertad de mis hijos. Y le dije, ¿y qué vas a hacer cuando ella comience a andar con chicos? No, yo he hablado eso con ella. Yo le he dicho que le voy a comprar sus correspondientes anticonceptivos y todo lo demás, que se cuide, que no me vaya a venir aquí con una barriga, pero que haga como ella quiera. Igual ella es una chica muy inteligente y yo sé que se va a cuidar. Hermanos, no podemos darnos el lujo de esperar que hasta que sean jóvenes, hasta que razonen, hasta que piensen. Desde muy temprana edad yo tenía la costumbre, pese a la terrible vida que yo viví, hermanos, yo no me quería casar, les confieso, no me quería casar porque, bueno, por aquello que dice Pablo de que el casado le sirve a la carne, ¿verdad? Pero el soltero le sirve a Dios. Pero más allá de eso, era porque yo le quería servir al Señor con todo mi corazón y porque no quería copiar, no tenía patrones, no tenía modelos. Mi padre era violento, promiscuo, fumador, agresivo, mal hablado, y así son mis hermanos, mis primos, toda la familia, así por el estilo. Yo no llevo a mis hijos por allá, sino un ratico nada más y les hablo un poquito de Cristo, porque es que no hay comunión, no hay comunicación con ellos. Es imposible hablar con ellos sin que digan una cantidad de cosas absurdas y ofensivas. Y como yo no quería repetir ese modelo, yo no me quería casar, yo le tenía cierto temor. Pero ¿saben ustedes dónde aprendí a ser buen padre? Aquí. Y en el buen ejemplo de algunos hermanos. Digo de algunos hermanos porque no todos aplican la palabra de Dios, desafortunadamente. Entonces aprendí eso. Y desde antes de cuando me casé, yo me arrodillé, le dije a mi esposa, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar y vamos a consagrarlos al Señor. Y no habían nacido. Yo les recomiendo a los jóvenes, no se aventuren a tener una relación después ya de pareja sin haber puesto sus vidas delante del Señor. Yo le oraba al Señor, Señor, por favor. Y luego que mi esposa quedó en embarazo, yo siempre le ponía las manos allí, oraba, le ponía alabanzas, orábamos allí, me alejaba de los ambientes así terribles que pudieran afectar a nuestro hijo, y lo rodeé siempre de un ambiente de amor, de gracia, puras alabanzas, pura palabra. Y yo le hablaba, tuve la certeza de que mi primer hijo iba a ser un hombre, y yo le hablaba, hola hijo, Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste mi muñeco? Y bueno, nació, y hasta el día de hoy, el hijo mío, el mayor, por ejemplo, él ha leído ya 37 veces la Biblia. Tiene 29 años, no ha conocido mujer, es un joven ejemplar, maravilloso. El menor sí me salió un poco flojo con la lectura, solo ha leído 10 veces la Biblia.
la está leyendo ahorita por 11 veces. Digo flojo en comparación al otro, ¿no? Y son unos jóvenes. El mayor, que él es ingeniero electrónico, así como su pianista. Llego y le digo a veces que llegaba de su oficina con la camisa manga larga y la corbata. Le dije: hijo, ¿no has visto la cocina? Esta semana te toca la loza. Sí, señor. Y se arremanga. Sí, señor. Sí, señor. Se arremanga y lava la loza. Y va, me da un beso. Papi, ya hice el oficio. Bueno, es tu responsabilidad. Y al otro igual. Estos niños todos los días hacen su devocional, el devocional. Todos los días toman la Biblia, un libro que yo les doy, y todos los días leen mínimo 1 hora. Y luego se arrodillan y oran. Cada uno. Yo nunca les digo: ajá, y el devocional, de acuerdo a su horario de trabajo. El mayor le gusta en su cuarto y el menor le gusta en la sala, y lo hacen. Hermanos, eso yo nunca, yo declaro que mis hijos van a ser espirituales. Yo declaro que mis hijos van a ser buenos hijos. Yo ordeno que no, yo no creo esa basura. Eso es algo, hermanos, que precisa tiempo, disciplina, disposición, amor. Pero ¿saben qué? Desde que están en la más tierna edad, en el vientre aún, desde que están aquí en los brazos, se precisa. Miren lo que el Señor dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos por darle a nuestros hijos, a nuestros pequeños, lo mejor de lo mejor. Ahora, si usted conoció a Cristo ya con sus hijos grandes, pues pida misericordia de Dios y pídale sabiduría y pídale gracia delante de los ojos de sus hijos, para que ellos puedan entender la palabra del Señor. Pero, hermanos, miren lo que pasó. Elizabeth fue a visitar a María. 6 meses de embarazo. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel niño fue lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre de su madre. No descuidemos esta grande responsabilidad, padres y madres. Y escúcheme bien una cosa: y no es responsabilidad solamente de las madres. Los padres son el ejemplo. Los padres son el patrón. Particularmente para los hombres en esta época de tanto homosexual, de tanto gay, hermanos, necesitamos tener un patrón masculino. Debemos fortalecer la masculinización de nuestros hijos, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y a las niñas, la madre debe fortalecer la femineidad en ellas y mostrarles el patrón de lo que es una mujer de Dios, temerosa de Dios. Necesitamos hacerlo, hermanos. Es urgente que lo hagamos. Se están perdiendo generaciones y generaciones de niños, de jóvenes. Ustedes los ven todos ya entregados al pecado, a la prostitución, a la droga y a tantas otras cosas, y cambio de sexo y un poco de estupideces que vienen del mismísimo infierno. Necesitamos, como padres cristianos, como madres cristianas, enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas, orar por ellos, ayunar con ellos, ayunar por ellos, estar atentos al desarrollo espiritual de nuestros hijos. Así como muchos padres se desvelan porque sus hijos sean buenos bachilleres, buenos profesionales, cuanto más que sean buenos cristianos, auténticos hijos de Dios. Hermanos, ¿y saben qué? Y se lo digo por experiencia, eso nos librará de 1000 líos y afugias a lo largo de nuestra vida. Entonces, hermanos, hay varios ejemplos que se encuentran en la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías era un niño cuando el Señor lo llamó al santo ministerio. Ustedes saben el caso de Samuel, apenas un chiquillo, y el Señor lo llamó al santo ministerio. Timoteo era un adolescente cuando Dios lo llamó también al santo ministerio. Entonces, hermanos, esforcémonos como padres que somos para ser llenos del Espíritu Santo y conducir a nuestros hijos a Dios. Segundo,
Dios quiere que los padres guíen a sus hijos hacia Él. Gabriel dijo, versículo 17, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, ¿a quiénes? A los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este versículo nos muestra que parte de la misión de Juan fue hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. En la época aquella, en el primer siglo y antes del primer siglo, había mucha confusión en los hogares. ¿Por qué? Porque los fariseos hipócritas añadieron muchas otras leyes a la palabra de Dios. Para muchos la palabra de Dios es imposible de cumplir, pero los mandamientos del Señor son benignos, nos dice la misma palabra. Sino que ¿qué es lo que es gravoso, terriblemente difícil? Los mandamientos que ponen los hombres. Entonces, ¿cómo debe vestir la persona? ¿A qué altura debe tener la falda? Si abajo de la rodilla, si debajo de la rodilla, cuántos centímetros, que el pelo, que esto, que aquello, que los aretes, que en fin. Entonces se atosiga a la gente, y a los hijos se les atosigaba, se les fastidiaba, y como consecuencia ellos se habían alejado del Señor. Es lo que ocurre en muchos hogares, hermanos. Estuve en Riohacha y entonces yo llegué a visitar a una hermana, y estaban sus dos hijas adolescentes allí sentadas en el piso. Estaban en mocho y apenas me vieron, salieron a correr. Ven acá. ¿Qué pasa? Dice, no, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Y dice, bueno, si mi mamá nos manda cada rato al infierno, ¿qué será usted que es pastor? Le dije, no, yo no tengo ningún problema, siéntese acá. Y hablé con ellas, y ellas me dijeron, pastor, si usted estuviera aquí en la ciudad y fuera nuestro pastor, nosotras asistiríamos a la iglesia. No vamos a la iglesia porque el pastor allá prohíbe el uso de aretes, de pulseras, de moños, prohíbe llevar pantalón, prohíbe esto, prohíbe aquello. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos tropiezo para nuestros jóvenes? Dice la palabra del Señor que no exasperemos a nuestros hijos. Pues tampoco es que nos dejemos montar de ellos, pero tenemos que ser sabios, y la palabra del Señor nos indica de qué forma debemos educar a nuestros hijos, de qué manera debemos orientarlos, brindándoles afecto, amor, cariño, ternura. Mis hijos son varones, yo los abrazo, les digo que los amo, les doy un beso. No tengo problemas con eso. Y porque mi papá a mí jamás me dio un abrazo, jamás me dio un beso. Yo no sé qué es eso. De hecho, que eso creó en mí un poco de cosas extrañas y raras y antagónicas. Pero hermanos, yo estoy en Cristo, y el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces no pueden salir para mis hijos palabras humillantes. ¿Saben qué fue lo que más me marcó a mí en la vida, hermanos? Que hasta cuando fui pastor, eso me marcó. Tuve que un trato de Dios conmigo, pero terrible, hermano, porque siempre, los poquitos años que estuve allá, me decía, estúpido, pendejo, bueno para nada, baboso, caspa, me ahorro un poco de calificativos feos que me acompañaron por años y años. Las heridas que me causó físicamente, como esta cicatriz que era por acá, eso se curaron, pero esas heridas del corazón no se curaron. Me causaron mucho daño, mucho dolor, me llenaron de amargura, me volví un hombre explosivo, violento, agresivo, amargado, asocial, antisocial. Un paria de la sociedad, literalmente, hermanos, un paria. Y como se combinó la droga y el alcohol y las compañías nefastas, eso fue algo terrible, hermanos. Entonces, hermanos, no abusen de sus hijos, no los maltraten, no los señalen, no los condenen, no los irrespeten. Trátenlos con amor y con disciplina. Pero hermanos, escúchenme bien una cosa, tiene que haber un equilibrio perfecto, porque hay padres que son demasiado alcahuetes con sus hijos, tanto los padres como las madres, y los dejan hacer lo que les dé la gana. Eso es odiarlos, eso no es amarlos. Pero otros padres los disciplinan demasiado, aquí les cocotean, les pegan, también es malo.
Si tú lo amas solamente, lo echas a perder. Si solo lo disciplinas, lo echas a perder. ¿Qué tiene que haber? Equilibrio. El padre al hijo que ama, lo disciplina, lo azota, lo castiga, lo reprende. Y cuando él no reprende a un hombre, a una mujer, dice la Biblia que es un bastardo. Si amas verdaderamente a tu hijo, hermano, tienes que aprender a reconocer, porque yo por lo menos tengo un temperamento bien fuerte. Bueno, el Señor ha tratado conmigo a través de los años, pero cuesta mucho decir: lo siento, hijo, perdóname. Sí, hijo, me la embarré. Pero que tú me... Sí, hijo, perdóname. A mí nunca me pidieron perdón. Y yo fui en un momento dolorosísimo, porque el Señor así me lo demandó, que tenía que pedirle perdón a mi papá. Pero ¿por qué si él solo me ha hecho daño y daño? Pero el Señor me dijo: si tú no lo haces, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Y fui y le pedí perdón, y me maldijo y me echó a la calle. Y yo me fui llorando por muchas cuadras allá en Bogotá. Y me decía una misionera norteamericana: hijo, el perdón abre la puerta de la inspiración, no de la inspiración, porque es que me invitaron a un taller de escritores y yo no sé, no tenía nada que ver con libros. Y en medio de un centenar de escritores que ya habían escrito libros y todo eso, y que yo siempre me pregunté qué hacía yo en ese lugar, extrañamente ocupé el primer lugar. Y ella me decía: ¿viste, hijo, que el perdón produce inspiración? Hermanos, es toda una vida, pero mis hijos hoy por hoy son para mí motivo de orgullo, de gratitud a Dios, de satisfacción, de alegría, porque he aprendido a agachar la cabeza. He aprendido a negarme a mí mismo en algunas cosas por el bien de mis hijos, principalmente para señalarles el camino de salvación, el camino de vida eterna. Y me he propuesto dos cosas que ya las he cumplido. Primero, el legado espiritual, es lo más importante, Y segundo, la parte intelectual, que sean unos excelentes profesionales. No tengo casa, no tengo carro, no tengo bienes materiales para darles una herencia, pero pienso que he cumplido con lo que ellos tienen, ya podrán salir adelante. Entonces, hermanos, Juan predicaba la verdad plena. Él llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Este profeta ayudaba al desobediente a volverse y seguir la senda del justo. Él preparaba a la gente para recibir al Mesías venidero. Y si nosotros tenemos la elocuencia muchas veces de predicarle a los amigos, a los compañeros de trabajo, de universidad, para atraerlos a Cristo, ¿cuánto más debemos hacerlo con nuestros hijos, hermanos? Debemos predicarle primeramente a nuestros hijos, ganarnos a nuestra familia para Cristo. Ahora que vienen los parientes de otras partes, de otras ciudades, hermanos, dediquemos un tiempo especial para hablarles de Cristo. Sí, brindémosles la comida, brindémosles el hospedaje, una fina atención, cariño, amor y todo lo demás, pero por sobre todo hablémosles de Cristo. Juan volvía el corazón de los padres hacia los hijos. Dios está interesado en las relaciones familiares, hermanos. Fortalezcamos esas relaciones con nuestros hijos. Seamos lo suficientemente humildes como hombres y digámosle: hijo, perdóname, me equivoqué, metí la de caminar, perdóname, hija, perdóname, hijo. Hagámoslo, hermanos. No hay forma más práctica de mostrarles a ellos un ejemplo verdaderamente cristiano. Es la responsabilidad de cada padre terrenal enseñar a sus hijos a amar a su Padre celestial. ¿Qué están viendo sus hijos en usted, hermano? Ahora, yo le pregunto a usted, padre de familia, con todo el respeto que usted me merece, ¿sus hijos lo ven leyendo la Biblia? ¿O usted está metido ahí en el periódico, en el WhatsApp, en el Facebook, lo que sea? O mirando sus partidos, mirando la televisión, o con sus amigotes, o por ahí en otro cuento. ¿Lo ven acaso a usted leer la Biblia allá en su devocional personal? ¿Lo ven a usted de rodillas
orando al Señor, clamando al Señor. Lo ven llorar, lo ven clamar, lo ven hacer. Hermanos, dicen, alguien dijo por ahí, no sé a quién se debe esa frase, que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Ven tus hijos, porque el modelo de nuestros hijos somos nosotros los varones, y el modelo de nuestras hijas son las madres, por supuesto. ¿Qué ejemplo ven sus hijas en ustedes, mujeres que se encuentran aquí en esta mañana? Las ven escudriñando la palabra, leyendo la palabra, orando al Señor, alabándolo, exaltándolo, glorificándolo. ¿O son ustedes esclavas del maquillaje, esclavas del espejo, esclavas del glamour, esclavas de las novelas, esclavas de cualquier otra cosa? Sepan ustedes que exactamente lo que ustedes le muestren a sus hijas, lo que sus hijas vean, eso es lo que ellas van a querer hacer. Pero seamos esforzados como padres, como madres, y démosles el mejor de los ejemplos a nuestros hijos, hermanos, que eso nunca, nunca, hermanos, nos frustrará. Nunca nos lamentaremos de ese tiempo que invertimos a favor de nuestros hijos, y nuestros hijos, cuando nosotros no estemos presentes en sus vidas, tengan la plena seguridad que buscarán siempre al Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Es triste cuando el corazón de un padre se aleja de sus hijos. Tal vez su corazón se interesa más por su trabajo, por el dinero o por los placeres de este mundo. Se olvida que los ídolos del padre pueden al llegar a ser los ídolos de los hijos. Fíjense una cosa, a mí no me gusta el fútbol. Bueno, sí, cuando juega Colombia en una final, algo así, que veo el partido si puedo. Y mis hijos tampoco, no les gusta. Pero por ejemplo, a mí me encanta la lectura, a ellos les encanta la lectura. No soy dado a deportes, digamos. Ellos no son muy dados a deportes, pero me gusta caminar y a ellos les gusta caminar. Eso sí, me encanta caminar por toda parte. Y así, o sea, a mí me gusta cocinar. Bueno, no soy un gran chef, pero me gusta cocinar. Y los hijos míos les gusta. Yo no puedo ver en la casa nada desubicado, siempre estoy. Y ellos, ¿qué hace esto por acá? ¿Qué hace? ¿Quién dejó ese zapato allá? ¿Quién dejó? Hermanos, el ejemplo arrastra. Y eso ha sido una maravilla con mis hijos. Es una experiencia dichosa cuando el corazón del padre se vuelve hacia sus hijos. Hallará tiempo para estar con cada uno de ellos. Más que nada, guiará a su familia por la senda que lleva a Dios. Les cuento algo que es un poco jocoso. Mi hijo menor tenía como 10 años, pero yo un día descubrí, pensé que no estaba. Llegó temprano del colegio. Entonces yo abracé a mi esposa y le di un par de nalgadas y le dije: uy, mamita, pero tú estás muy buena hoy. Y entonces llega el hijo, y yo no sabía que él me había visto, y me dice mi esposa: mi amor, ve lo que hace delante de tus hijos, mira lo que hace. Y le dice: ¿por qué? Al hijo mío le dicen todos el chiquitín, porque es el menor de toda la familia. Y él fue y la abrazó y le dice: uy, mami, si estás buena. Pero hermanos, miren lo que yo he visto. Yo muchas veces, porque me gusta mucho abrazar a mi esposa, la abrazo, la molesto, la muerdo, le hago cosquillas. Y a veces siento que me están mirando, y ahí están mis hijos, ya jóvenes, profesionales, con una mirada de satisfacción, de alegría, como de gozo. Se ve que les gusta. Y yo la molesto mucho a ella, me le tiro encima en la cama aquí, y ellos están viendo. Yo apunto a que mis hijos van a ser unos excelentes esposos, unos excelentes padres. ¿Por qué? Porque yo me he esforzado para que ellos lo sean. Y hay otra cosa, hermanos: brindémosle calidad de tiempo, no los comparemos. Hablemos con todos, pero con cada uno en particular. Cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias falencias, sus propias fortalezas. Seamos diligentes en esa área, hermanos, y no nos vamos a lamentar, y siempre vamos a tener la satisfacción de tener unos hijos temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos,
la más importante labor de un padre no es hacer que sus hijos sean profesionales, que tengan la última pinta, la moda, que sean personas elocuentes, cariñosas, tiernas, lo que usted quiera. Pero ¿saben qué, padres? Si sus hijos no tienen a Cristo en su corazón, usted es un fracasado. No ha hecho nada. Ha perdido su tiempo, porque ¿qué aprovechará al hombre si se gana todo el mundo y finalmente pierde su alma? Entonces, tercero y último, Dios quita nuestra afrenta. En el versículo 25 dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La esposa de Zacarías era vieja y además de eso era estéril. Hermanos, esto es un problema grande. Era un problema grande en aquella época, porque si una mujer, por ejemplo, era pobre, estaba zafada. Si era viuda, zafada. Si era estéril, nada que hacer. Y si estaba enferma, paria de la sociedad. Y muchos tienden a juzgar cuando una mujer no puede quedar embarazada. Entonces muchos critican: es por esto, es por aquello. ¿Quién sabe qué pecado oculto habrá en esta mujer? Porque somos muy fáciles y muy lisos para señalar a una mujer cuando no puede tener hijos. Hermanos, esto es algo que no nos compete a ninguno de nosotros. No debemos juzgar en este caso. ¿Qué planes tiene el Señor con esa mujer? No lo sabemos. ¿Cuántos juzgarían a Elizabeth? Vieja y además de eso estéril. Pero Dios tenía un propósito con ella. Así que, hermanos, no seamos crueles con estas mujeres que no pueden tener hijos debido a un problema físico o qué sé yo. Dios tiene un plan para con cada persona. Debemos ser condescendientes, misericordiosos. Debemos acompañarlas, debemos orar por ellas, debemos ser compasivos con ellas y no ensañarnos con estas mujeres que no pueden tener hijos. Elizabeth, dice la palabra, que dio gracias a Dios cuando en un momento inesperado Dios le dio un hijo. Ella adoró al Señor, lo exaltó, lo glorificó por quitar su afrenta de la sociedad. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros deberíamos darle gracias a Dios por haber quitado nuestra afrenta? Porque, hermanos, dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que todos se apartaron a una, todos se hicieron inútiles. Es decir, que cada uno de nosotros tiene o tuvo su problema o sus problemas de pecado, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de homosexualismo, de robo, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de todo con lo que dice la palabra, y muchas cosas más que eran vergonzosas, pecados ocultos. Algunos eran visibles, muy visibles, pero muchos otros pecados allá internos que nadie sabía lo que había dentro de nuestros corazones, pero que Dios sí lo sabía, y que en su infinito amor y su misericordia, en el momento en que tuvimos un encuentro personal con Él, en el momento en que lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él quitó nuestra afrenta. Dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, hemos de regocijarnos como lo hizo Elizabeth, porque el Señor ha quitado nuestra afrenta, ha quitado nuestro pecado, ha quitado nuestra maldad, ha quitado nuestra ignominia y nos ha hecho hombres y mujeres justos para Dios, nuevas criaturas. Dios nos dio a su Hijo, quien quitó nuestro oprobio. Cuando aún éramos pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Así que tenemos un motivo mayor que el de Elizabeth para regocijarnos. El de Elizabeth recibió un hijo, pero nuestro motivo es más grande. Decía Elizabeth: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Llegué ayer de Bogotá y estaba donde la misionera, y ella y su hermano también trabaja con Jucún, y ella con las Asambleas de Dios
dos norteamericanos. Y ella me preguntó de pronto: oye, Miguel, ¿y qué hubiera pasado si no hubieras conocido a tu esposa? ¿Quién te la presentó? Y le dije: tu esposo. Él se murió de cáncer, el esposo de ella, el misionero. Dice: él me la presentó, norteamericano, me presentó a Nahuayú, aquí en la ciudad de Barranquilla, y me dio unos hijos de otras ciudades. O sea, y yo le decía a ella con lágrimas en los ojos: realmente yo no me merecía a esa mujer. Todos nosotros, hermanos, tenemos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros dolores, nuestras angustias, y ninguno de nosotros, hermanos, permítanme decirlo y ser un poco fuerte con esto, ninguno de nosotros nos merecemos lo que tenemos. Ninguno de nosotros, ni la esposa que tenemos, ni el esposo que tenemos, ni los hijos que tenemos, ni los padres que tenemos, no merecemos el empleo, ni la casa, ni el carro, ni nada. Por eso, hermanos, debemos regocijarnos con Dios, porque todas las cosas que nosotros tenemos son por la pura gracia y misericordia de Dios. Y como decía Elizabeth, vuelvo y repito, así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres, el Señor ha quitado nuestro pecado, ha quitado nuestra maldad, ha quitado nuestra iniquidad. Nos permite estar aquí en su casa, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, y como si fuera poco, ser instrumento de bendición en sus manos, ser voceadores de la palabra, ser anunciadores del evangelio, ser de bendición para otras personas. Ahora en la Navidad nosotros no estamos así como que miércoles, ¿qué hacemos? Toca comer y comer y comer, como todo el mundo come. Hay que beber y beber y beber, y hay que mover el esqueleto. No, nosotros sabemos que ya eso no es lo que nos hace felices. Y podemos llegar a una persona y con propiedad hablarle y decirle: así dice la palabra de Dios, así dice el Señor, y mirar a esa persona a los ojos y abrazarla y transmitirle el amor de Dios y bendecirla y orar por ella, interceder por su familia, aconsejarla. Tenemos una palabra, tenemos un mensaje, tenemos una vida, tenemos un gozo y una paz que nos han sido dados por pura misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña el mensaje de Gabriel a Zacarías y a cada uno de nosotros por extensión. Dios quiere que nosotros podamos, hermanos, dejar de lado las cosas de este mundo y no pensar que es eso lo que nos satisface, que no nos llenemos de vino, pero podríamos parafrasearlo: ni nos llenemos de placeres de esta vida y de música mundana y de todo el hedonismo que se esparce en este mundo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Que en lugar de estar por allá con los amigotes y haciendo cosas que no debemos hacer, nos enfoquemos en nuestros hijos y los conduzcamos al Señor, y tengamos un hogar sólido para honra y gloria de nuestro Dios. Y que como Elizabeth se regocijó, nosotros también nos regocijemos, porque Dios ha quitado nuestra afrenta y nos ha hecho nuevas criaturas. Usted es un nuevo hombre, y como nuevo hombre que es un nuevo esposo, un nuevo padre, un hombre formidable, glorioso, fantástico. Pero no por sus propios méritos, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. La mujer es nueva, no está entregada al placer, no está entregada a la vanidad de este mundo, ni a tantas otras cosas. Es una mujer sabia que edifica su casa. Es una mujer que es amada por su esposo, respetada por sus hijos, reconocida por la comunidad que la rodea. Todo eso, hermanos, lo hace posible el Señor. Así que al celebrar esta Navidad, no nos preocupemos si no hay luces, si no hay cena de Navidad, si no hay buñuelos ni natilla, si no hay pavo, si no hay esto, si no hay aquello. Pero regocíjese de saber que usted estaba perdido y ahora está salvo. Usted era muerto y ahora vive. Estaba en tinieblas y ahora está en la luz. Estaba en ignorancia y ahora está en la luz de Cristo Jesús. Y está con su esposa y está con sus hijos. Hermanos, no hay riqueza más grande en este mundo. Sí, gloria a Dios por las cosas materiales, si las hay. Pero si no las hay, regocíjese por los suyos. Dele gracias a Dios por su cónyuge, por sus hijos. Pero por encima de todo, trate de tener presente que esa esposa, que ese esposo, que esos hijos, que esos hermanos, que esa familia
tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso vale más que nada. Y estar juntos allí alrededor de la mesa, sea con un patacón, con un guineo sancochado o con una opípara cena, pero que puedan estar juntos y puedan regocijarse delante de la presencia de Dios, porque el motivo de su gozo no es la comida, no es el alcohol, no es la ropa, no son las luces, no es la casa bonita, no son los planes de viaje, de turismo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.